Me llamo Leonor Sánchez. Tengo 62 años. La mayoría de los días paso por la vida sin hacer ruido, riego el jardín, leo junto a la ventana, horneo las mismas recetas que antes preparaba para mi esposo y mi hija. Me gustan las cosas sencillas que cumplen como deben el té que humea, el pan que sube, las flores que brotan cuando el clima lo promete. Esa tarde decidí sorprender a mi hija. Isabel llevaba apenas 6 meses casada. Y aunque su nueva vida parecía llena de cenas elegantes, planes de viaje, amigos del despacho de su esposo, yo quería llevarle algo hecho en casa, algo que le recordara de dónde venía. Así que preparé su pastel de limón favorito, con ralladura en el betún, ligero y ácido. Mientras se enfriaba, doblé un juego de toallas bordadas que ella había admirado alguna vez. Cosas pequeñas, pero que llevaban mi cariño mejor que cualquier palabra. El trayecto por las calles de Mérida fue cálido y luminoso. Los árboles de flamboyán se alzaban sobre la avenida Colón, y el aire traía un leve aroma a sal y bugambilia. Ensayé lo que diría cuando ella abriera la puerta. Qué orgullosa estaba de su nuevo hogar. Lo adulta que se veía. Como su padre también lo habría estado. Cuando estacioné frente a la casa, me detuve un momento, mirando el porche impecable y las ventanas relucientes. Isabel había construido una vida más fina que la mía, y me alegraba por ella. Equilibré la caja del pastel en una mano, las toallas en la otra, y caminé hacia los escalones. Desde dentro, una risa flotaba por una ventana abierta. La voz de Isabel, alta y familiar, acompañada por otra mujer, más baja, y con ese tono refinado de la alta sociedad yucateca. Sonreí, lista para tocar, hasta que escuché mi propio nombre. Me quedé helada en el porche, con el pastel de limón cálido contra mis manos, y me acerqué más al sonido que lo cambió todo. Al principio, pensé que había oído mal. El aire vibraba con el ritmo suave de las voces dentro, roto por un leve tintineo de porcelana. Me quedé ahí en el porche, con media sonrisa, queriendo creer que decían algo amable. Entonces escuché la voz de Isabel otra vez clara, segura, tan familiar que casi no registré la crueldad. Lo hace con buena intención, dijo con ligereza. Pero a veces es demasiado, siempre trayendo cosas, toallas, pasteles, pequeños regalos. Es dulce, pero cansa. Una risita baja y aprobatoria siguió. No la reconocí de inmediato, pero luego la voz se agudizó con esa elegancia premeditada que había oído antes Patricia Morales. Su suegra, querida, algunas madres no saben cuándo soltar, dijo Patricia, con un tono suave como cristal. Es señal de inseguridad, en verdad. Puedes estar agradecida y aún así poner límites. La casa de un esposo debe sentirse suya, no la cocina de la suegra. Sentí que el aire se me atoraba. Mis manos apretaron la caja del pastel hasta que el cartón crujió. A través de las cortinas de encaje, apenas veía el borde de la mesa, el brillo de la porcelana, el cabello de Isabel atrapado por el sol. Ahora reía, con esa risa que antes guardaba para mí. Lo sé, dijo suavemente. A veces aún me trata como si tuviera 12 años, como si necesitara sentirse necesitada. Las palabras se asentaron pesadas y lentas, hundiéndose en mí como piedras. Di un paso atrás, las tablas del porche crujiendo bajo mis zapatos. Por un instante pensé en tocar y irrumpir, fingir que no había oído nada, pero el sonido no llegó. El sol, que hace un momento era gentil, ahora quemaba contra mi rostro. Dentro, la conversación seguía, casual, fácil, como si hablaran del clima o los muebles. Lo hace con buena intención, repitió Patricia, casi indulgente. Pero no encaja del todo en este círculo, ¿verdad? La respuesta de Isabel llegó como un susurro. No encaja. Me quedé ahí hasta que mis brazos temblaron, hasta que el betún del pastel se enfrió bajo la tapa de papel. Luego me di la vuelta,
y bajé los escalones, cada uno más pesado que el anterior. El aroma a limón se aferraba a mis dedos, el mismo que llenaba nuestra vieja cocina cuando Isabel era pequeña, cuando lamía la cuchara y decía que era su favorito. Lo había horneado por amor. Ahora sabía a vergüenza. Cuando llegué al auto, no recordaba por qué había pensado que esta visita nos acercaría. Coloqué el pastel en el asiento a mi lado. Encendí el motor y me alejé de la casa que, de pronto, ya no sentía como el hogar de mi hija, ni el mío. No regresé directo a casa. Estacioné junto al Paseo de Montejo y me quedé ahí hasta que el auto se calentó a mi alrededor. La caja del pastel descansaba en el asiento, como algo vivo, exhalando culpa al aire. La miré, incapaz de tocarla o tirarla. El betún probablemente ya estaba blando, el aroma a limón volviéndose tenue y cansado. Después de un rato, salí y comencé a caminar. Las calles de Mérida estaban radiantes esa tarde, con una luz que se siente cruel cuando el corazón pesa. Los laureles se inclinaban sobre las aceras, sus ramas meciéndose con la brisa ligera. Cada esquina, cada grieta en el pavimento, cargaba un pedazo de nosotras. Isabel saltando a mi lado de niña, su mano apretando la mía. Las dos compartiendo un elote asado en noches de verano cuando el dinero escaseaba. Pero la risa era fácil. Ahora, todo lo que oía era el eco de su voz tras esa puerta, cortante y fría. Demasiado. No encaja. Las palabras latían en mi pecho con cada paso. Pasé por la vitrina de una panadería y vi una fila de pasteles de limón en exhibición, sus cubiertas brillantes reluciendo al sol. Había horneado cientos como esos a lo largo de los años, cada uno para alguien que amaba. Me di cuenta, no tenía a dónde ir. Cuando llegué a mi pequeña casa en el barrio de Santiago, el mundo se sentía más callado de lo que recordaba. Llevé el pastel adentro y lo puse en la mesa de la cocina. El olor a azúcar y cítricos llenó el espacio, suave y familiar, pero no lo soporté. Cubrí la caja con una servilleta, apagué las luces y me senté a la mesa, con las manos cruzadas, en algún lugar de la ciudad. Mi hija reía, esperaba que estuviera feliz. Me dije que eso debería bastar. Los días siguientes pasaron con una quietud que no podía nombrar. Mérida seguía como si nada hubiera cambiado, vecinos saludando desde los portales, campanas de la catedral flotando en el aire húmedo, pero la ciudad se sentía distinta, como si me hubiera dado la espalda en silencio. Isabel no llamó esa semana. Cuando por fin mandó un mensaje, fue breve, ando ocupada. Pronto nos ponemos al día, sin mención del pastel, de la visita, del silencio que crecía entre nosotras. Escribí una respuesta y la borré 2 veces antes de enviar solo: cuídate, pequeña. La palabra se sintió extraña bajo mi pulgar. Llené mis horas con rutinas pequeñas, caminatas matutinas por el parque de Santa Lucía, café en la misma fonda de la esquina, una vez por semana, voluntariado en la biblioteca municipal, donde el olor a páginas viejas era lo más cercano a la paz. Las mujeres ahí hablaban con cuidado sobre el clima, recetas, nietos. Asentía y sonreía, escondiendo lo pesado que sentía el pecho cada vez que alguien preguntaba por Isabel. Una tarde, en el mercado, me topé con una amiga suya, una compañera de la universidad. Habló con entusiasmo de lo radiante que lucía Isabel, lo elegante que era su nueva vida, la suerte que tuvo de casarse con una familia tan distinguida. Sonreí hasta que me dolió la mandíbula. Dije que estaba orgullosa. Luego dejé mi carrito en el pasillo y salí antes de que las lágrimas comenzaran. Esa noche, me senté en el porche viendo el atardecer fundirse en el horizonte de la ciudad. Las chicharras zumbaban, fuertes e insistentes, llenando el silencio que antes ocupaba la risa de Isabel. Intenté convencerme de que esto era lo que significaba ser madre: soltar, dar espacio. Pero no se sentía como espacio, se sentía como borrarme, lento y educado, envuelto en el lenguaje suave de la adultez.
Su mundo se expandía y el mío se encogía para encajar en la forma de su ausencia. Me dije que era normal. Me dije que era amor. Pasaron 3 semanas antes de que volvieras a escuchar su voz. Llegó por teléfono una noche mientras cerraba las cortinas. «Mamá», dijo Isabel, con un tono ligero, ensayado. «Vamos a tener una cena pequeña el próximo fin de semana. Solo familia. Deberías venir». Por un momento, no respondí. Las palabras se asentaron en la habitación silenciosa como polvo, demasiado suaves para confiar en ellas. Una parte de mí quiso negarse, proteger lo poco que quedaba de mi orgullo, pero otra parte, la más firme, sabía que debía ir, no para probar nada, no para recuperarla, solo para estar donde una vez me hicieron sentir pequeña y recordar que ya no lo era. «Suena lindo», dije. «Gracias por la invitación». Tras la llamada, me senté a la mesa un largo rato. Mirando mis manos, parecían más viejas de lo que recordaba, con el leve temblor del tiempo escrito en cada vena. Alicé las arrugas de mi vestido y pensé en qué llevaría. Esta vez, nada de pastel, sin ofrendas, sin regalos, solo a mí misma. Los días siguientes pasaron en calma, como la marea que se mueve antes del amanecer. Planché una blusa azul clara, pulí el broche de plata que me dejó mi madre y elegí unos aretes sencillos. Había una serenidad en ello, una preparación callada que no buscaba la aprobación de Isabel, sino mi propia paz. Cuando llegó el sábado, estaba lista, no para reconciliación, sino para compostura. El atardecer de Mérida había teñido el cielo de un coral profundo cuando llegué a la casa de los Morales. Las ventanas brillaban con una luz suave, y a través de las cortinas traslúcidas vi las siluetas de personas moviéndose, sombras enmarcadas por la elegancia. Me alicé la blusa, suavicé mi falda y toqué. Patricia abrió la puerta. Su perfume una nube de azucenas con algo punzante debajo. «Leonor», dijo cálidamente. «Demasiado cálida. Qué alegría que nos acompañes. Estábamos por sentarnos». Isabel apareció detrás, un poco sonrojada. «Mamá», dijo rápido, besándome la mejilla. «Pasa». El comedor relucía madera pulida, copas de cristal, servilletas de lino dobladas como cisnes. Patricia señaló el asiento a su lado. «Siéntate aquí, querida. Nos honra. Su esposo, Rafael». Asintió cortés y siguió cortando el asado. La conversación comenzó ligera el clima. Eventos en la ciudad. El nuevo voluntariado de Isabel. Patricia elogió a su nuera con una sonrisa aprobatoria. «Realmente se ha adaptado maravillosamente a nuestro círculo», dijo, con un tono dulce como jarabe. «Tan elegante, tan grácil. Debes estar orgullosa de lo rápido que se ha ajustado a esta vida». Sonreí, firme. Siempre he estado orgullosa de Isabel. Tiene gracia desde pequeña, no vino de un círculo. Siguió una pausa, leve pero sentida. El tenedor de Isabel chocó contra su plato. Los labios de Patricia se curvaron más. «Por supuesto», dijo. «Algunas cualidades son profundas, otras, bueno, se aprenden». Su intención quedó en el aire, tácita pero clara. Tomé mi vaso de agua, mi mano perfectamente quieta. «Aprender está bien», dije suavemente. «Yo también sigo aprendiendo». El silencio que siguió no fue hostil, solo frágil. Sentía a Isabel moviéndose a mi lado, su incomodidad como estática. La cena siguió así, palabras medidas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Patricia habló de exposiciones de arte, su club de bridge, planes para un almuerzo benéfico. Cada tema se deslizaba delicadamente a mi alrededor, como si fuera una invitada en la mesa de mi propia hija. Cuando llegó el postre, un pay de limón de todas las cosas, casi me reí. El aroma trajo de vuelta todo lo que había enterrado el porche, las voces escuchadas, el dolor de la exclusión, pero no me inmuté. Patricia cortó su rebanada y dijo: «Casi amable, debes extrañar los días cuando Isabel era tu pequeña». La miré. «Calma, no los extraño», dije. «Los atesoro.
es diferente. Por primera vez esa noche, Patricia pareció insegura. Isabel me miró, sus ojos brillando con algo que no era vergüenza esta vez, sino reconocimiento. El resto de la comida pasó en silencio, y cuando me levanté para irme, mi silla no raspó contra el suelo. Salí con paso firme, dejando atrás la dulzura que ya no me tentaba. La semana siguiente, Isabel llamó y preguntó si podía pasar una tarde. Su voz era cuidadosa, un poco más frágil de lo usual. Acepté, aunque algo en mí ya sabía que este encuentro no sería sobre cenas ni charlas triviales. Cuando llegué, la casa estaba silenciosa. La luz del sol caía en franjas largas sobre el piso de madera. Isabel estaba junto a la mesa de la cocina, con una taza de té esperándome. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa, «quería agradecerte por venir a la cena». Patricia pensó que salió muy bien, asentí, dejando mi bolso con suavidad. «Así fue», dije. «Tu mesa estaba hermosa». Ambas sabíamos que hablábamos a través de un cristal, cada palabra un eco en lugar de una verdad. Isabel se giró para ajustar algo en la mesa que no necesitaba arreglo. Sus hombros se tensaron, y por un momento vi a la niña que solía jalar mi manga antes de decir una mentira. «Isabel», dije suavemente. Ella se detuvo. «Hay algo que necesito decirte». Sus manos se quedaron quietas. No me miró. Solo fijó la vista en la ventana. «¿Qué es?», respiré hondo. «El día que traje el pastel de limón, estuve en tu porche antes de que abrieras la puerta». Sus ojos se volvieron hacia mí, cautelosos. «Oh, escuché a ti y a Patricia hablar», dije, mi voz calma, firme. «Oí lo que dijiste de mí, que era demasiado, que no encajaba». El color se desvaneció de su rostro. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Por un largo momento, solo se oyó el leve tic-tac del reloj sobre la chimenea. «Mamá», yo, comenzó, pero levanté la mano. «No estoy enojada», dije. «Ya no. Solo necesito que sepas que escuché, porque fingir que no lo hice nos haría más pequeñas a las dos». Las lágrimas llenaron sus ojos, súbitas y frágiles. No fue como sonó. «Patricia, ella tuerce las cosas. Quería que me aceptara». No pensé. «No tenías que pensar», dije quedamente. «Solo tenías que recordar quién te criaste para ser». Su aliento se entrecortó, y por un momento, ninguna habló. Podría haberla abrazado, como cuando era niña, pero algo dentro de mí sabía que ese gesto pertenecía a otro tiempo. «Lo siento», susurró. «Lo sé», dije, «pero no vine por un... Lo siento». Ella levantó la vista, confundida. Logré una leve sonrisa. «Vine a decirte que te amo, Isabel, y que ya no me quedaré parada frente a puertas cerradas». Terminé mi té, puse la taza en el fregadero y tomé mi bolso. Isabel se quedó inmóvil junto a la mesa, con lágrimas surcando sus mejillas. Besé su frente ligeramente antes de caminar hacia la puerta. El aire afuera olía a lluvia. No me apuré. Cada paso por el porche se sentía más ligero que el anterior. Por primera vez en meses, no estaba esperando una invitación. El otoño llegó suavemente ese año. El aire en Mérida se suavizó. El calor rompiéndose en mañanas frescas con aroma a sal y pino. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, acomodando libros y leyendo a los niños que se reunían en la esquina para la hora del cuento. Sus risas llenaban el espacio como antes lo hacía la de Isabel, ligera, sin filtros, libre de cálculos. Los días encontraron un ritmo que no sabía que extrañaba. Despertaba temprano, hacía té, caminaba por el paseo de Montejo y regresaba a un silencio que ya no dolía. La casa, que alguna vez resonó con ausencia, empezó a sentirse llena otra vez de libros, pequeños proyectos y el zumbido de la radio como compañía. Dejé de revisar tanto mi teléfono. A veces, mientras doblaba ropa o regaba las plantas, mis pensamientos vagaban hacia Isabel, no con enojo, ni siquiera con tristeza, sino con una distancia serena y comprensiva. Me preguntaba si ella pensaba en mí, si la casa aún olía a limón del último pastel que horneé,
pero preguntármelo ya no dolía. Era solo parte del silencio. Una tarde, justo antes de cerrar la biblioteca, mi teléfono vibró. Un mensaje iluminó la pantalla. Perdón, mamá. Tenías razón sobre las personas. Lo miré un largo rato, las palabras temblando levemente en la luz azul pálida. Había 100 cosas que podría haber dicho consuelo, absolución, preguntas. En cambio, puse el teléfono boca abajo en el escritorio y volví a acomodar libros. La paz que había encontrado no necesitaba respuestas. Vivía en los espacios entre ellas. Era finales de enero cuando Isabel vino a verme. No la esperaba. La luz de la tarde era suave y gris, de esas que hacen que todo se sienta más callado. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí, sin nada en las manos, sin regalos, sin excusas, solo sus manos apretadas con fuerza. «Hola, mamá», dijo. Su voz temblaba un poco. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado, y ella caminó por el pasillo, que aún olía ligeramente a lavanda y madera vieja. Parecía más pequeña. La confianza que una vez envidié, reducida a algo más humano. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde hacía sus tareas, con los codos apenas llegando al borde. Por un largo rato, ninguna habló. El reloj hacía tic-tac, y la tetera comenzó a zumbar. Finalmente, ella dijo: «Olvidé quién era. Pensé que ser aceptada era ser amada. Pensé que encajar me haría feliz». Sus ojos brillaban, no con lágrimas aún, sino con el dolor de alguien que se veía claramente por primera vez. Serví té para ambas, dejando que el calor llenara el aire. «Fui cruel contigo», susurró. «Quería que Patricia me respetara, y me perdí intentando ganármelo». Observé sus dedos trazando el borde de la taza, firmes pero avergonzados. Cuando hablé, mi voz era calma. «Entonces recuerda, Isabel, eso es todo lo que puedes hacer ahora». Ella asintió lentamente. El té se enfrió entre nosotras, intacto. Cuando finalmente se levantó para irse, dudó. Luego extendió la mano y la puso sobre la mía. Fue un toque breve, frágil pero real. Después de que se fue, me quedé en la mesa, el leve calor de su mano aún descansando contra mi piel. Unos meses después, llegó un sobre con la letra de Isabel. Adentro, una nota: «Cena el domingo. Solo nosotras». Cuando llegué a la casa en la avenida Colón, las ventanas estaban abiertas y una luz cálida se derramaba por el porche. Isabel esperaba en la puerta. No corrió hacia mí esta vez, solo sonrió, una sonrisa tranquila y firme que no necesitaba palabras. Dentro, la mesa era sencilla, sin cisnes de plata, sin copas pulidas, solo 2 platos y el olor a pollo asado. Hablamos de cosas pequeñas: la biblioteca, su jardín, cómo la primavera había llegado temprano. La conversación fue fácil, sin esfuerzo, como el agua encontrando su propio nivel otra vez. Después de la cena, salimos. El aire de la noche traía el aroma a jazmín desde su cerca. Encendió la luz del porche, el mismo resplandor suave que recordaba de aquella primera tarde. Por un momento, sentí que el tiempo se había doblado sobre sí mismo, solo que ahora más gentil. Toqué su brazo ligeramente. «Esta luz ya no es para esperar», dije. «Es para la paz». Brillaba cálida. Una señal para mí misma de que la vida que había llevado para otros ahora me pertenecía por completo. Y que el amor podía existir sin sacrificio, sin invisibilidad. Isabel asintió, sus ojos brillando en el resplandor. Cuando caminé de regreso a mi auto, la luz me siguió por la calle, cálida e ininterrumpida.